Buenos días, tardes o noches. El equipo de la experimentación animal los saluda presentando un segundo podcast ampliando la información brindada anteriormente. Iniciamos con una introducción a los tipos de experimentación. Tenemos que la investigación agroalimentaria es el estudio de genes con intereses agronómico, medicina y veterinaria, que abarca el diagnóstico de enfermedades, creación de vacunas, entre otras cosas. Podríamos citar también a la biotecnología, que es la producción de proteínas, bioseguridad, entre otras cosas, mediante una mezcla de los avances tecnológicos y los conocimientos biológicos que tenemos para lograr un mayor avance en el campo biológico sin necesidad de depender totalmente del proceso natural de la naturaleza, que puede ser tardío en el resultado de la experimentación momentánea que se necesita. Tenemos la experimentación medio ambiente, que es un análisis y una detección de contaminantes, bioseguridad, genética de poblaciones, que puede afectar tanto a nuestro entorno ambiental como a nuestra salud propia, tanto en nosotros, los seres humanos, como en los animales. Entonces es una situación, un tipo de experimentación demasiado fundamental para mantener un equilibrio en nuestro ambiente para nosotros, para los animales, incluso para la vegetación, porque es algo que afecta masivamente a todo tipo de vida. Podemos citar también la experimentación genómica, que es el análisis de las estructuras y las funciones de los genes, una creación de bancos genómicos, y la farmacia, que es la ingeniería biomédica para un diagnóstico, una creación de órganos en cerdos y primates para trasplantes a humanos, por mencionar algunos tipos de experimentación, puesto que la experimentación animal y los tipos de experimentación son tan inmensos, es cada uno una rama tan grande, que tratar de explicar cada uno nos llevaría demasiado tiempo y una explicación un poco difícil de comprender. El entender para qué campo se usa cada tipo de animal, en qué nos beneficia cada campo. Entonces eso podría ser un tema que podríamos retomar más adelante en otro podcast. Continuamos nombrando que cuando hablamos de experimentación animal, pensamos en muchos tipos de animales, en cualquier tipo de animal, de hecho, en una experimentación en el que hasta el más mínimo insecto puede ayudarnos en algún avance, pero simplemente queremos decir cuáles son los más usados o los más comunes en laboratorios clínicos, que son los ratones y las ratas, los peces, los conejos y los pájaros, ocupando estos los 4 primeros puestos, según una encuesta realizada en Alemania en 2017 sobre la experimentación animal en laboratorios alemanes. Y podemos finalizar este mini podcast citando si se usan o no humanos en la experimentación. Creo que muchas personas de las que estamos hablando sobre este tema y escuchando sobre este tema nos hemos preguntado el por qué no usar a los animales en una experimentación si el beneficio, el resultado será mayormente para nosotros. El por qué usar animales que tienen ciertas diferencias a nosotros, en el que no es algo totalmente similar, para garantizar un buen resultado. Entonces vamos a responder esta pregunta. Los estudios con humanos se denominan ensayos clínicos. Entonces realmente sí existe esta experimentación en humanos y son fundamentales en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas. Sin embargo, experimentar con humanos requiere una serie de estudios previos en modelos animales para ver la eficacia, la toxicidad y los posibles efectos adversos de los fármacos u otros tratamientos. Es decir, aún así usemos o hagamos un experimento, un ensayo clínico en nosotros mismos, necesitamos de los animales para verificar ese resultado. El hecho de que si en nosotros no afecta, no significa que los demás tampoco. Entonces creo que no podríamos usar como una experimentación sin nada de base en un animal, porque pues como lo dijimos anteriormente, lo necesitamos para verificar cómo puede esto afectar en otros tipos de animales y con ello en nosotros mismos, los humanos. También para evitar los abusos y los atentados contra la dignidad de las personas de los ensayos clínicos, existen códigos éticos y normativas legales. Los dos pilares de regulación
son el Código de Nuremberg en 1947 y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial en 1964, los cuales nos dicen que el consentimiento informado es un punto clave en la investigación clínica y tiene como finalidad la de proteger al paciente incluido en un estudio. Esto puede llevarnos al por qué no podemos usar a los presos en la experimentación. Creo que incluso podríamos llegar a preguntarnos el por qué no usar a aquellos seres humanos que han atentado contra la seguridad, la vida, los derechos de otros humanos que están ahora privados de su libertad. ¿Por qué no usar a esas personas para una experimentación? Pues podremos resolverlo con esto, el hecho del consentimiento informado, de hecho también podríamos incluir que es una violación a los derechos humanos en la privación de la libertad, en el derecho a la vida, porque tenemos, por ejemplo, podríamos citar el proyecto Abigail, una experimentación en humanos que salió mal, del cual hablaremos más adelante en otro podcast, pero es un ejemplo rápido del hecho de que una experimentación en un humano no siempre puede salir bien. Además, en un preso podría estar desnutrido, mal hidratado, podría tener algún tipo de enfermedad, podría tener un aspecto interno que no tiene una persona fuera de esa privación de la libertad. Entonces esto puede afectar también el resultado. Además de que citamos nuevamente la violación de los derechos humanos, y habíamos dicho que incluso el más mínimo alteramiento incluso en los animales podría afectar este resultado que podríamos tener en nuestra investigación. Entonces, con eso podríamos decir y responder el por qué no se usan a los humanos en experimentación, tal cual como se usa en la experimentación animal. Esperamos que la información brindada les haya servido de algo, que se lleven algo de conocimiento en este podcast. Agradecemos la atención prestada, esperemos que tengan una linda semana, les deseamos una linda semana más bien, y gracias por la atención prestada, esperando que todos ustedes, los que estén oyendo este podcast, se lleven un conocimiento que pueda ampliar su mente en cuestión de la experimentación animal, el no simplemente centrarnos en no hay que experimentar con los animales porque también sienten, porque sabemos que es así, pero debe de haber un proceso en el hecho del por qué los usamos, lo bueno y lo malo de cómo los cuidan, cómo no los cuidan, qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones extremas en las que se lastimen a los animales. Entonces esperamos que esto les haya servido de algo y muchas gracias por la atención prestada. El equipo de experimentación animal se despide. Que tengan una linda semana. Muchas gracias por escuchar este podcast.